involucro el sistema nervioso central y una de las más importantes, la enfermedad mínima residual o la respuesta que tiene el paciente con la primera quimioterapia que recibió. Pero no sabemos si esto es lo mismo para México. Algunos estudios que han tratado de responder estas preguntas fueron del doctor Ramos Peñafiel y del doctor Ruiz Delgado, en donde reportan Filadelfia más o menos en una incidencia del 4, 11 o 18%. Esto no está concorde con lo que han publicado otras series, donde el Filadelfia puede ser hasta un 30%. Sin embargo, aquí es importante responder que muchos pacientes no tienen el estudio de citogenética y de FISH y por esto quizás no los estamos identificando de forma adecuada. Estudios en hispanos en Estados Unidos reportan una mayor frecuencia del AL Philadelphia-like, sin embargo no tenemos estudios en México que puedan avalar esto, al menos no en adultos. ¿Hay peor pronóstico en hispanos en realidad? Pues las respuestas completas que se refieren en muchos estudios van de un 69 a un 90%, que son similares a las reportadas en otros estudios. Sin embargo, las supervivencias globales y las supervivencias libres de enfermedad se han dado en series muy pequeñas y lo que reportan van de 47 meses, 28 meses, en grupos bastante pequeños. En el estudio más grande que tenemos del doctor Gómez Almaguer no se respondió a esta pregunta. Es por eso que en un intento como responder bien todas estas preguntas, se unieron 5 centros de la Ciudad de México para ver cómo nos ha ido en las leucemias. Y entre ellos estaba el Instituto Nacional de Nutrición, Centro Médico, el Hospital General, Centro Médico Nacional y Instituto Nacional de Cancerología. Y todo esto fue regulado y estimulado principalmente por el doctor Eric Crespo, que se encuentra en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tamaulipas. Lo que hicimos fue juntar a los pacientes en los últimos 6 años, es una población que va desde el 2009 al 2015 y aquí identificamos 559 pacientes. Tengo que hacer la aclaración que seguramente había muchos más pacientes, sin embargo fue muy difícil el análisis de los expedientes. Entonces esto es algo que tenemos que cambiar desde el principio. Llama la atención nuevamente, entonces sí, y como se había mostrado en otros estudios, la mediana de edad es de 28 años. Y aquí les puse las características que se han asociado a un peor riesgo. Sacamos muchos otros variables, sin embargo creo que estas eran de las más importantes. Y de las que más llama la atención, y esto es repetitivo, no solamente para leucemia linfoblástica, sino también para leucemia mieloide, es la identificación de citogenética, que se presenta solamente en el 55% de los pacientes, aunque se solicita casi entre el 80 y 90% de las ocasiones. No tenemos metafases que puedan avalar el estudio y que esto hacerlo confiable. La otra parte que llama la atención es el alto riesgo que presentan nuestros pacientes. Ya por alguno u otro factor de riesgo, el 52% de los pacientes se consideraron de alto riesgo. En esta parte pueden ver como una parte muy importante del estudio, separamos a los pacientes que se encontraban en la población de adolescentes y adultos jóvenes, conocidos como AYA, y también a los adultos mayores. En el tratamiento, bueno, en México, y hay que tener en cuenta que todo esto fue hasta el 2015, el principal tratamiento de inducción que se sigue utilizando es Hipercevad. Y esto pues porque tenemos como mucha influencia de centros grandes como el MD Anderson, donde esta sigue siendo una de las terapéuticas más importantes. 36% de los institutos hacen algunos ajustes a este tratamiento y solamente el 10% de los institutos utilizan un esquema pediátrico. También como un factor importante de mal pronóstico, el 19% de los pacientes tenían retraso en la aplicación de alguno de los ciclos de quimioterapia y esto está considerado de muy mal pronóstico. Y otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Aquí dentro de los institutos que participaron tenemos al menos 3 que son de la Secretaría de Salud y que no tienen a su disposición imatinib o dasatinib. Entonces llama la atención que solamente el 5% de los pacientes pudieron llegar a tener esta terapéutica a pesar de tener un Filadelfia positivo. Y algo también muy impactante es que a pesar del alto riesgo de todos nuestros pacientes, que fue el 65%, solamente 5% de ellos recibieron un trasplante.
Las respuestas completas que se alcanzaron en realidad son similares a las reportadas en otros artículos. Una respuesta completa temprana que consideramos que fue después de la inducción fue aproximadamente un 70% y después al dar una reinducción se sumaron otros 16%. Entonces tenemos como un 75 a un 80% de respuestas completas con la primera quimioterapia elegida. 13% de pacientes fueron refractarios, 10 pacientes murieron en inducción y aquí también es otro muy importante parámetro. La mortalidad que estamos teniendo en pacientes que se encuentran en respuestas completas es muy alta, es de un 10%. Entonces, estos pacientes logramos limpiar la médula de la leucemia y meterlos en una respuesta completa. Continuamos dando tratamiento y en algún momento de las consolidaciones fallecieron, la mayor causa por infección. Las recaídas de estos pacientes que tenían un 70% de respuestas completas, el 62% presentaron alguna recaída. Y aquí vienen las gráficas, las que llaman la atención y deberían de hacernos pensar en algún cambio en el tratamiento y en el pronóstico de nuestros pacientes. La mediana de supervivencia global es de 13 meses. La supervivencia libre de enfermedad de 16 meses. La supervivencia global calculada a 3 años del 22%. Si se recuerdan de la primera gráfica que les enseñé, el grupo alemán reportaba a los pacientes de 60 años o más con esta misma supervivencia. Separando los grupos por edades, a quienes mejores les fue a aquellos adolescentes y adultos jóvenes y aquellos que recibieron un trasplante halogénico. Ellos tuvieron una supervivencia global acumulada de 43 meses. Y como sabemos, les fue mucho mejor a aquellos que alcanzaron una respuesta completa. Entre los factores de mal pronóstico que pudimos identificar, pues como ya era esperable, la respuesta completa y llevar a un paciente a un trasplante es lo que va a favorecer un mejor pronóstico. Todos los demás factores que están reportados en otras series no pudieron ser identificados de forma fehaciente, justo por lo que mencionábamos, no tenemos cariotipos confiables y muchas veces no tenemos identificación de FISH y muchas veces no tenemos el tratamiento para hacerlo bien con estos pacientes. Como conclusiones de este reporte, podemos decir que la mediana de edad del AL en adultos sí es menor a la reportada en otras series. Alcanzar la respuesta completa temprana, como se ha visto en otros estudios, es de buen pronóstico. No podemos concluir acerca de otros factores de riesgo como genéticos y moleculares. Y sabemos que los pacientes de alto riesgo están recibiendo trasplante en muy poca frecuencia, lo que puede estar contribuyendo al mal pronóstico. Ahora que conocemos la realidad, todos estos datos no tienen ninguna validez si no empezamos a hacer algo diferente. Y las supervivencias que han aumentado, como les mostré en la segunda gráfica, con los pacientes hispanos y no hispanos, se han basado en alteraciones que hemos hecho del tratamiento, en la identificación de nuevos marcadores y creo que estos cambios pueden ser hechos en México sin mayor problema. De hecho, no voy a hablar de grandes moléculas, sino de las que tenemos aquí presentes y que con esto podríamos hacer algún cambio. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes tratan a todos estos pacientes con Hipercevat? ¿Cuál es su inducción que empiezan con Hipercevat? ¿Pueden levantar la mano? ¿Con protocolos pediátricos? ¿Y hasta qué edad dejan de dar protocolos pediátricos? ¿Hasta qué edad los empiezan a dar o dejan de dar? 45, hasta 45. Ok. Bueno, pues vamos a ver, aunque esto es un poco controversial, sobre todo por algunos grupos del MD Anderson, se ha visto que los pacientes AYA se benefician de iniciar protocolos pediátricos y esto es con combinaciones de fármacos que incluyen dosis altas de esteroides, ya sea prednisona o dexametasona, asparaginasa, vincristina y antracíclico semanal. Con esto se busca reducir la carga de la enfermedad a lo largo de 3 a 4 semanas. No es como el Hipercevat, que normalmente vemos neutropenias muy rápidas, sino que se busca que a lo largo de estas 4 semanas se vaya limpiando poco a poco la enfermedad. Con esto se han logrado supervivencias libres de enfermedad de 30 a 40% a 5 años y casi todos estos protocolos están basados en el BFM que ya conocemos.
Este es uno de los estudios más importantes y por los cuales damos protocolos pediátricos a edades hasta de 45 años. Como podemos ver, el GRAL 2003 estudió dar protocolos pediátricos y aumentaron las respuestas completas de un 93 a un 88%. Aunque esto no fue estadísticamente significativo, podemos ver que en la incidencia de recaídas fueron mucho menores para los protocolos pediátricos. Y también la supervivencia libre de enfermedad fue mejor para los protocolos pediátricos que para los protocolos adultos. En esta ocasión compararon GRAL contra LALA. Y aquí podemos ver las gráficas que son muy significativas. La edad sigue siendo un parámetro muy importante, pero si tú le das tratamiento de los pacientes de 15 a 45 años con un protocolo pediátrico, van a tener una probabilidad de supervivencia mayor que si utilizas un protocolo de base adulta. Perdón. Como les decía, esto puede ser un poco controversial porque el grupo MD Anderson sacó un estudio en donde comparaba de forma retrospectiva los estudios de Hipercevad contra un BFM y ellos no encontraron diferencias en la respuesta completa, en la enfermedad mínima residual negativa, en la supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad. Pero este es un solo grupo. En realidad, muchos se ha estudiado y aquí podemos ver la comparación. En rojo les marqué los protocolos que se compararon de forma pediátrica y en negro están los de los adultos. Y podemos ver que las supervivencias libres de enfermedad a 5 años son mejores para los protocolos pediátricos. Y para si esto no fuera suficiente, tenemos un estudio con metaanálisis sistémico donde se evaluaron 11 estudios con 2.489 pacientes favoreciendo